Muy buenas noches para ustedes, Nicolás Gallese es mi nombre y les doy la bienvenida a NG Periodismo en YouTube y Nicolás Gallese Periodismo en Instagram. Hoy les traigo este artículo en el cual hablo de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias en la República Argentina, las PASO, instauradas desde hace un tiempo ya, que coronaron a Javier Milei de la Libertad Avanza con el 30% de los votos en la candidatura presidencial, seguido por la suma de Juntos por el Cambio entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta con 28%, 28,3%. Sí, Patricia Bullrich gana en interna, Horacio Rodríguez Larreta. Y a Sergio Massa venciendo a Juan Grabois, lo que hizo en Unión por la Patria un 27,3%. Voy a ir de menos a más. La elección del peronismo fue espantosa y muy por debajo de sus expectativas, pero sí coherente con la realidad. Que Sergio Massa le ganara la interna a Juan Grabois era un hecho concreto, un Juan Grabois que sacó 5,9 puntos, porque básicamente Juan Grabois durante mucho tiempo estuvo en un discurso confrontativo y de rebelión, hasta sin causa, en la toma de terrenos o en ciertas cuestiones ilegales, despedazando la idea de capitalismo, la idea de lo privado, y volviéndose como una especie de mala versión de Robin Hood. Entonces, el triunfo de Sergio Massa dentro de Unión por la Patria era algo casi sabido. Sin embargo, Sergio Massa, el ministro de Economía, que no puede controlar la inflación, una inflación que ronda el 120% anual, estuvo tercero en las candidaturas, mejor dicho, en el escalonamiento de estos precandidatos a presidentes. Y lo voy a poner en gráficos. Tuvo la medalla de bronce, pero muy lejos de lo que se esperaba. Sergio Massa, como decía, es el actual ministro de Economía y con la sumatoria Unión por la Patria tuvo 27,3 puntos. Ahora bien, no era ni por asomo lo que pretendía lo individual y lo que pretendía lo colectivo, porque Juntos por el Cambio lo superó por un punto y sin duda alguna la arrolladora fuerza del discurso y de las ideas libertarias de Javier Milei fueron las que se instauraron no solo en los lugares más pudientes como desde un sector de la prensa o de los medios de comunicación o incluso la política se quiso instaurar, sino que en los lugares más pobres, en los lugares donde hay miseria, donde se chapotea en el barro y donde reina la inseguridad. Javier Milei, con su 30%, con 3 de cada 10 argentinos votándolo a él o votando a su espacio, lo que hizo fue demostrar que las ideas de la libertad están más vigentes que nunca y que una Argentina cansada y hastiada. ¿Por qué digo esto? Porque si sumamos al capital votante de Javier Milei, así como Javier Milei, único candidato a presidente de La Libertad Avanza, y los dos precandidatos de Juntos por el Cambio, perdón, estamos hablando de casi un 60% de la Argentina que decide votar al capitalismo, votar al libre mercado, votar a las condiciones del mundo, votar hacia la conexión con el resto de los países, votar al desarrollo, votar a la propiedad privada, mientras que este peronismo o el peronismo kirchnerismo ya no solo ha quedado obsoleto, sino los datos son contundentes. Y voy a leerles algunos que explican el por qué el peronismo kirchnerismo o el perokirchnerismo, que el kirchnerismo es realmente peronismo, es el peronismo de la base, bueno, merecería otro artículo y otra discusión. Hoy en la Argentina nos encontramos con un 50% de pobreza, 60% de pobreza infantil, 22% del territorio nacional no posee cloacas ni agua potable, hay más de 10 asesinatos por día, exceden los 3.650 por año, violaciones, secuestros y narcotráfico. Se ha naturalizado el delito y durante esta gestión de Alberto Fernández, que aún no ha finalizado, se han liberado presos. El dólar hoy, en este momento, hoy es 15 de agosto y son menos de las 10 de la noche, estaba superando los 700 pesos, largamente. Digo esto para dar día y horario porque si usted ve el artículo después va a decir, no, pero el dólar subió, como seguramente suba, ojalá no pase, pero es una realidad escalonada de la coherencia del desastre argentino. Entonces, por eso le doy el día y la hora para que usted vea cuándo fue esto. Una Argentina, como lo decía, convertida en un país productor de droga, la inflación del 120% anual. Y acá me detengo un instante. ¿Se imaginan ustedes si Mauricio Macri fuera el actual presidente? ¿Qué estaría sucediendo? ¿Se imaginan a Mauricio Macri proponiendo como candidato a presidente en nuevas elecciones PASO, en nuevas primarias abiertas simultáneas y obligatorias, a un ministro de Economía
el cual no solo no puede controlar la inflación, sino que su gestión es un desastre. Solo el peronismo, que merece tu artículo, solo el peronismo se permite estas cosas, y solo el peronismo y su llamativa red de contención, y prefiero dejarlo ahí, una red de contención en la cual los saqueos no aparecen en sus gobiernos, en la cual un ministro de Economía desastroso es candidato a presidente y encima tiene más de un cuarto de la sociedad que lo vota, con todo el respeto por los votantes, ¿no? El peronismo, y especialmente el kirchnerismo, se ha vuelto una expresión de la fanatización irracional, porque autocríticas después del desastre electoral, cero. Sigo, tenemos una crisis habitacional, y yo tenemos los ciudadanos de Argentina, yo como periodista, lo digo como ciudadano, una crisis habitacional vergonzante. Hay una alineación ideológica con países que violan los derechos humanos. Curiosamente este gobierno que tanto habla de derechos humanos, e insisto, derechos humanos para quién y cómo, porque los derechos humanos bien y puramente entendidos, que usted en cualquier computadora puede acceder a la Declaración Universal de Derechos Humanos, son otra cosa, no son lo que dice este gobierno. Y es información, no es opinión. Como les decía, crisis habitacional, alineación con países que violan los derechos humanos, generando descrédito internacional, crisis educativa, una decadencia del sistema sanitario, ¿sí? Más allá de, que también es necesario decirlo, más allá de algunos centros e instituciones, en general el sistema está en decadencia y mucha gente se vuelca a lo privado no como una opción por gusto, sino por la propia necesidad, recortando obviamente otros gastos para cubrir lo que el Estado, mediante los impuestos, debería brindar. Bueno, o que lo brinde en una expresión minimizada y decadente. Después tenemos las... a ver, ¿qué calificativo? Las pornográficas, y digo pornográfica en un sentido bochorno, no pornográfica en un sentido sexual. Las pornográficas e inmorales permisividades del presidente de la nación, con las fiestas ilegales que ha desarrollado en la presidencia de Olivos, ¿sí? Y obviamente el vacunatorio de privilegio, que fue un bochorno por el cual Ginés García González, el anterior ministro de Salud, terminaron expulsándolo amablemente para que renuncie. Y esto se corona con la asfixia impositiva. Yo le pregunto, con todas estas características, ¿qué gobierno podría ganar una elección? 6 de cada 10 chicos no comen en la Argentina correctamente. La mitad del país es pobre. El asistencialismo es una cuestión cultural y hay 2 generaciones que ya no saben lo que es trabajar. Trabajar duro, el esfuerzo, el sacrificio, la meritocracia. Entonces, casi 6 de cada 10 argentinos han votado por la meritocracia, por el trabajo duro, han votado por la libertad de ideas, han votado por conectarse con el mundo, han votado por una Argentina superadora, una nación que prospere, que avance, un país que vaya hacia adelante, hacia el futuro, que esté a la vanguardia, que sea competitivo y genere credibilidad institucional, económica, política y social. Un país donde cuando le roban a un ciudadano la frase sea, gracias a Dios me robaron y no me mataron. Porque naturalizar el robo es parte de lo enfermiza que está la vida en el país. Y más aún, estas tasas demenciales de asesinatos. Entonces, ¿el gobierno se pregunta realmente qué hizo mal durante todo este tiempo? ¿Por qué no empiezan las frases al estilo, la patria está en peligro? Les comento que minutos antes de hacer este artículo, trato de estar lo más informado que puedo, y les pido disculpas por este estado gripal, que es muy evidente, pero no quería dejar de hacer el artículo y posponerlo. Poquito antes de comenzar el artículo, leí que un hombre salió en defensa de una vecina. No tengo mucha más información que esa, pero esta información es verídica. Un hombre salió en defensa de su vecina, que estaban robándole, y lo mataron. Lo mataron y destruyeron una familia. No hay dinero que lo pague. No hay situación ni camino espiritual que lo pueda remediar. En Argentina es bastante común, lamentablemente, con lo enfermizo que suena eso, que asesina a una persona y que arruina una familia. Y los derechos humanos, no, bueno, pero lo que pasa es que los derechos humanos y la dictadura, con todo el respeto por las víctimas de ese proceso que merece otro análisis y otro artículo. Si a uno lo asesinaron en la dictadura es terrible. Si lo asesinaron en democracia, bueno, son cosas que pasan. En todos los países matan. Yo les recomiendo que se fijen en los países potencia, y los países que, si bien tienen falencias como todos,
Son muy rígidos respecto al delito, la violación, el secuestro, el asesinato y el narcotráfico. ¿Qué pasa con alguien que mata? Estados Unidos, Alemania, Japón. Vean los diferentes sistemas. Volviendo al punto, Javier Milei tuvo un desempeño arrollador. Más adelante analizaré con el tiempo y la suficiencia que merece, porque es mucho más extenso, su proyección política, o lo que al menos yo considero. Patricia Bullrich, que si bien sacó una cantidad de votos, incluso en lo colectivo, menor a lo que esperaba, está como segunda en este escalonamiento, y tercero Sergio Massa, que cada día perderá un poco más de votos, o ganará menos votos, si lo quiere pensar usted al revés, de cara a octubre, al 23 de octubre, perdón, al 22 de octubre, me expresé mal, al 22 de octubre, porque es el ministro de Economía. El desastroso e ineficaz e incompetente ministro de Economía. Pero no estoy siendo ofensivo. Si la inflación es del 120% anual, Sergio Massa, que además no es economista. Curioso. Curioso, solo en Argentina. Y en la Argentina peronista. Si Sergio Massa, el actual ministro de Economía, tiene aspiraciones presidenciales y no puede como ministro de Economía controlar la inflación, uno de los principales problemas por los cuales ha sido depositado en esa función, sin ser economista. En el reino del revés, nada el pájaro y vuela el pez. ¿Cómo entonces Argentina solucionará los problemas con él como presidente? En un partido político absolutamente ideologizado. Y empiezan las frases, la patria es el otro, la patria está en peligro. La patria es el otro hasta que cualquier ciudadano piensa distinto. Ahí es un enemigo, un cipayo, un patria. Un hijo de Adolf Hitler queriendo, por poco, establecer un sistema diabólico en el planeta Tierra. La patria es el otro. No, la patria no es el otro. Es mentira. Está ideologizado. Como tantas cosas dentro del kirchnerismo, y no estoy diciendo que todo lo del kirchnerismo es malo, y que toda la gente del kirchnerismo es mala. Lo que digo es, el kirchnerismo se enamoró tanto de su relato que hoy por hoy no pueden entender cómo en villas, asentamientos y lugares donde se chapotean el barro, donde hay gusanos, infecciones, bacterias, donde hay cadáveres de animales muertos, porque eso es parte de la desastrosa geografía y de la tétrica geografía de una decadente Argentina, donde tiene la estampita de San Perón, ahí ganó Milei, ahí ganó Patricia Bullrich. Y no ganó el peronismo. No alcanza con un bolsón lleno de fideos secos y polenta. La gente se cansó. La gente se hastió y hay un viento de cambio en la Argentina. Por eso este artículo se llama Viento de Cambio. Yo no tengo la bola mágica ni el cristal para saber qué pasará después de octubre. Ojalá que el próximo gobierno, de quien sea, incluso si fuera de Sergio Massa, que matemáticamente me parece un delirio pensar que pueda ser presidente de la nación, ojalá sea el mejor gobierno de la historia. Porque la sociedad está castigada. En lo económico, en lo social, en lo habitacional, en lo educacional, en lo sanitario, en los sueños, en las ilusiones, en las perspectivas. Y ojalá aquel que se vaya del país, sea por gusto, sea por placer, sea por convicción, sea por experiencia, pero ojalá que no tenga que huir de su nación. No hay argentinos que son más argentinos y argentinos que son menos argentinos. Porque incluso muchos kirchneristas que han votado lo hacen desde la convicción y su voto merece ser respetado. Ahora, su voto merece ser respetado. No son los dueños de la patria. Y basta con la patria y el pueblo, la nación. Argentina es una gran nación, uno de los países geográficamente más grandes del mundo, con un territorio envidiable y postales que son magnificencias. Argentina, un país que puede ser potencia mundial, hoy come desde la miseria, chapotea en la miseria y en la excrescencia de la pobreza, de la delincuencia, del narcotráfico, de las violaciones, de los secuestros, de chicos que tienen 6, 7, 8 años, 9, 10 y no saben leer ni escribir. Y no son opiniones, es una realidad. Y si usted no está de acuerdo, lo invito muy amablemente a revisar todo esto que yo estoy diciendo. Esta es la más decadente y humillante Argentina que uno pueda recordar. Y no empecemos, por favor, con que el que está en contra fomenta la dictadura o es un nazi genocida, por favor. Basta del delirio absurdo y de la falta de respeto. Javier Milei y Patricia Bullrich representan a casi 6 de cada 10 argentinos que quieren un viento de cambio. Usted puede coincidir o no, pero todo lo que hablo en el artículo son datos, no opiniones ni relatos fantásticos. Nicolás Gallés es mi nombre y esto es NG Periodismo.